El objetivo de esta investigación es crear un ejercicio escénico recuperando los hallazgos de la exploración del ejercicio de los 4 elementos de la naturaleza, que en este caso se toma de Michael Chekhov. Ahora bien, sin más preámbulos, veamos cómo fue el proceso para llegar a esta ruta de creación de un ejercicio escénico. La actriz investigadora inicia la exploración desde su cuerpo, su territorio, y toma registro para analizar de qué forma se dan los movimientos, qué sensación generan y las cualidades técnicas que éste tienen, y así posteriormente puede entender cómo los estímulos de los 4 elementos de la naturaleza se manifiestan a partir del movimiento y la voz. A medida que avanza la exploración encuentra una energía característica en cada uno de los elementos, que se acompaña con imágenes que visualiza, ya sea desde su experiencia o imágenes creativas que surgen según lo que está sintiendo en su interior. Después de incorporados, los 4 elementos de la naturaleza permiten la articulación del cuerpo físico y del cuerpo psíquico. Todo esto deriva en la sensación psicofísica, y esta permite que se irradie en todo el ser una energía particular que instala a la actriz investigadora en una situación, sin que ella lo premedite previamente. No es como se veía a pulso, tuve que aprender. Mientras sigue en la exploración de la secuencia fijada con lo que le ofrecen los 4 elementos de la naturaleza, se da cuenta que visualiza siempre un ente externo. Por ende decide invitar a un actor que le permita establecer un diálogo con estos 4 elementos de la naturaleza mediante la acción-reacción. Así aparece Juan David Ramírez, quien debe realizar la indagación de los 4 elementos de la naturaleza para interiorizar la sensación psicofísica y qué cualidad específica tiene en su cuerpo, pues es diferente a la de la actriz investigadora. Ambos actores toman registro de sus hallazgos en el laboratorio y, teniendo en cuenta las características de los mismos, se decide analizar de forma técnica los resultados obtenidos. En este caso se usa como referente a Rudolf Laban, quien tiene un análisis riguroso del movimiento, lo cual para este laboratorio sirve para fijar y concretar lo que sucede y cómo funcionan estos 4 elementos tanto en el cuerpo físico como psíquico, adquiriendo cada vez un mayor sentido y claridad para la ejecución. Después de realizar un análisis a los hallazgos registrados en la bitácora y ver la evidencia del video, se decide recuperar las sensaciones psicofísicas de los 4 elementos de la naturaleza mediante el gesto psicológico que propone el Michael Chekhov. Todo esto con el fin de concretar y ser rigurosos en los movimientos realizados, pues estos proyectan la energía, pero además permiten comunicar al ojo externo lo que está sucediendo en el interior, una psicología del personaje que más adelante servirá para establecer el ejercicio escénico.
Para estos gestos se tiene la premisa de realizar 2 por cada elemento, pues se entiende que cada uno tiene variantes distintas y es necesario que estos contengan todos esos contrastes que ellos permiten. También se tiene en cuenta cómo está la respiración, cuál es la dirección del movimiento y cuál es la sensación psicofísica que cada uno de estos genera. Después de tener los gestos, se decide involucrar al laboratorio objetos que al tener contacto con ellos permitan tener una relación directa con la imagen interna o la sensación psicofísica que se ha explorado previamente. En este momento ambos actores entran en contacto directo uno con el otro por medio de la improvisación, aspecto que no había pasado. Esto permite que cada uno de estos tengan un objetivo en la escena, lo que permite establecer cada vez más situaciones que surgen de manera espontánea. Ya no se mueven por moverse, sino que establecen acciones, tanto con los objetos, con los gestos, pero sobre todo con el otro, y se establece una sincronía tan precisa que ésta toma sentido más adelante en el ejercicio escénico. Todos estos materiales permiten jugar y este juego desemboca en las leyes de composición, de cómo las fuerzas internas están en pugna y permiten establecer una situación y un conflicto. En este momento vale la pena hacer énfasis en 2 cosas. La primera, que la música que aparece en el laboratorio hace parte de propuestas que realizan los actores teniendo en cuenta las sensaciones psicofísicas de cada uno de los elementos y cómo estas canciones los introducen en esa sensación. Por otra parte, los textos que se dicen hacen parte de lo que están explorando internamente y estos textos se recuperan en un banco de textos que más adelante sirven para que estos sean los diálogos que dicen cada uno de los personajes en el ejercicio escénico. Para la configuración de este ejercicio escénico se tienen en cuenta los hallazgos de la primera parte del laboratorio, tanto los individuales como las exploraciones en conjunto con los gestos, los objetos y demás. Se tienen en cuenta los hallazgos de los videos que permiten responder a las preguntas qué, cómo, quiénes son, dónde están, y así se configuran 5 situaciones. Para esto se tienen en cuenta las leyes de composición de Michael Chekhov, una que habla del comportamiento rítmico que debería tener una puesta en escena para que sea dinámica y otra que habla de las leyes de composición de las fuerzas opuestas, que en este caso se dan porque cada uno de los personajes es un espejo del otro, pero además busca reflejar la realidad de cómo los seres humanos estamos en conflicto constante el uno con el otro. La estructura del ejercicio escénico se divide según cada elemento y su cualidad energética para establecer la instalación de la situación, su clímax y final conclusión. Para esto se empieza con la tierra, que durante todo el laboratorio desembocó un nacimiento, después se continúa con el agua que permite fluir en el mundo, después con el fuego que permite un clímax donde ambos exteriorizan lo que están sintiendo frente al otro y finalmente una conclusión con el aire. Entre los hallazgos más importantes está que los 4 elementos de la naturaleza sirven como estímulo tanto interior como exterior para que el actor entienda
cómo funciona internamente la sensación psicofísica y de esta forma la exteriorice, tenga sentido lo que hace. Después, hace indispensable el análisis, pues este es una brújula que permite enfocar y entender por qué se hace lo que se hace, por qué surgen las cosas que surgen, pero además dotar de sentido y precisión lo que se está realizando. También que es necesario materializar los 4 elementos de la naturaleza, ya sea a través del movimiento, el gesto, el objeto, la voz, la acción, la palabra, la luz y la música. Cada uno de estos permite tener una perspectiva diferente de los elementos y permiten tener un funcionamiento espacial y una composición con los cuerpos cada vez mayor. De este ejercicio escénico, todas las situaciones que se instalan parten de lo que está percibiendo el personaje en su interior, para lo cual fue primordial la implementación del gesto psicológico, para dar precisión a lo que se exterioriza por medio de la kinesis y proxemia de los actores. Para la estructuración de un ejercicio escénico o la creación de una puesta en escena es posible utilizar los 4 elementos de la naturaleza según su cualidad energética y lo que se esté buscando transmitir en cada una de las situaciones que se dan por el comportamiento de los cuerpos y los personajes. Los 4 elementos de la naturaleza no solo se exteriorizan en movimiento, también es posible realizarlo por medio de las imágenes, las cuales conectan con la esencia de cada uno de los elementos y permiten desde la contención de la energía a los actores irradiar eso que están sintiendo en su interior. El lenguaje musical, a pesar de haber aparecido inicialmente con canciones existentes, en el momento en que Juan Manuel Arango y Andrés Gómez se articulan al proyecto, es posible tener un lenguaje musical propio de la puesta en escena a partir de las sensaciones de los 4 elementos de la naturaleza, pues estas tienen una atmósfera que se permite exteriorizar a nivel musical. Atmósfera que se construye gracias a las dinámicas que tienen tanto los 4 elementos de la naturaleza que se exteriorizan a través del movimiento con tempo, acento, tono, velocidad y otras características con las que también se identifica la música. Las sensaciones de los 4 elementos de la naturaleza permiten establecer situaciones porque tienen relación directa con situaciones que pasan en la vida real. Mediante la indagación de los 4 elementos de la naturaleza, es posible crear una puesta en escena que parte de la particularidad y actividad creadora de cada uno de los actores. Es decir, que cada vez que se realice este proceso con diferentes personas, el resultado desembocará en algo diferente, pues cada actor crea desde su sensación, desde su visualización interior y desde su experiencia. Finalmente, la creación de un ejercicio escénico a través de la exploración de los 4 elementos de la naturaleza es posible de la siguiente forma. Primero, se debe realizar la exploración de los 4 elementos de la naturaleza, donde se interioricen sus sensaciones y buscar maneras de materializarlos a través del movimiento, acción, objetos, gesto, música y o palabra. Después se debe realizar un análisis riguroso, tanto a nivel fenomenológico como estructural, pues es la única forma de entender cómo sucede la exploración, pero además entender las calidades de este movimiento, haciendo posible repetirlas. Todos estos hallazgos son posibles de articular mediante una improvisación, donde surgirán sentidos y objetivos de cada uno de los personajes, para lo cual hay que tener atento el ojo externo, ya sea en video o persona, pues es la única manera de analizar la kinesis y la proxemia y el comportamiento rítmico de cada uno de los elementos. Finalmente, para la configuración del ejercicio escénico se deben tener en cuenta las fuerzas opuestas, el comportamiento rítmico del conflicto según cada elemento, el objetivo de cada personaje, qué analogías hacen estas situaciones con los 4 elementos de la naturaleza que parten de la sensación explorada y la aplicación de los lenguajes que no contribuyen a nada más
sino a la construcción de la atmósfera en la escena. Como licenciada en artes escénicas me quedo con una ruta de creación propia a través de las sensaciones, la cual no se da sino por el análisis riguroso que he apropiado durante toda la carrera. Soy una semilla que lanzaron desde lo alto en una cápsula. Mi espina dorsal es como la de un árbol, pero mis pensamientos llueven como una lluvia de abril. No interesa si miras del este o del oeste. Él siempre estará dispuesto a abrazarte. Abran las puertas y desplieguen las ventanas y abran paso a esta pesadilla llamada realidad. En el camino puedes encontrar rastros de mi destreza. Te he buscado por los rincones vacíos. Ven. Carne de mi carne, bebe de mí. Somos comunión. Somos la misma carne. Valoro los instantes de silencio porque me permiten descansar del ruido. En el silencio mis poros reviven su memoria. Y recuerdo cada paso y cada pestañeo. Viajo al vientre de mi madre y me siento en paz. En el silencio también puedo tener conversaciones conmigo misma. No. No. ¡No te subas a ese barco! No te subas a ese barco. Ay, el mar. El mar es mi forma de medir el tiempo. El mar me arrastra contra su corriente y yo que siempre he sido rebelde
¿Qué ves? Veo una grulla que vuela en lo profundo del mar. ¿Y tú qué ves? Yo veo una estrella que está parpadeando y cae lentamente. Ese día no hay estrellas. Cuando al lobo se le acaba la paciencia, pela los dientes y cambia de pie. Veo un árbol con grandes raíces. Veo a una mujer que se convierte en piedra. Ya no quiero jugar más. Quiero respirar. Quiero respirar. Ahora quiero respirar. Quiero respirar.
solamente amigos imaginarios, pero ellos un día me hicieron sombra. Y tomaron el control de absolutamente todo. A veces cuando uno se quiere liberar de algo, eso aparece y aparece y sigue apareciendo, haciéndote creer que nunca te vas a librar de ello. ¿Qué más quieres de mí? Pero hoy va a ser diferente. Hoy decido dejar mis miedos atrás. Abrir mis alas. Y finalmente volar. Bueno, muy buenos días para todos. Nos encontramos en la sustentación del trabajo de grado de Laura Sánchez Hernández, que se titula Los cuatro elementos de la naturaleza como ruta para la creación escénica. Laura ha sido asesorada por el maestro Camilo Capote. Es importante recordar que el proceso de sustentación de trabajo de grado en la Facultad de Escénica tiene varias instancias. En tiempos regulares nosotros contamos con un espacio que llamamos sustentación práctica, que básicamente viene a ser una especie de demostración de trabajo, de aproximación del estudiante a los jurados y a los espectadores al tipo de proceso que ha desarrollado. En eso consisten las demostraciones prácticas. En esta ocasión, y con motivo pues de estas sustentaciones virtuales, lo que hemos motivado es que los estudiantes puedan compilar una serie de documentos audiovisuales o escritos, presentaciones que conformen un archivo que haga las veces de esa demostración práctica, es decir, de esa puesta en contexto del tipo de proceso que ellos han desarrollado. Sin embargo, como siempre, la sustentación del documento teórico es esta. Entonces, recuerdo el mecanismo. La tesista tiene 20 minutos para hacer la sustentación de su documento. Con posterioridad a eso, entonces hay 10 minutos de preguntas del jurado, y posteriormente a las preguntas del jurado existe la posibilidad de que los asistentes invitados pues también hagan sus preguntas a Laura. Entonces vamos a darle inicio. Laura quiere hacer una breve introducción, entonces para que después le dé la palabra a Laura. Adelante, maestro. Bien, buenos días para todos. Bueno, sí, esa pequeña introducción está basada en comentar que este es un trabajo de grado que inició antes de la pandemia.
desde la práctica tuvimos la posibilidad en la institución de poder trabajar, explorar escénicamente ciertos elementos a la mano con la construcción del documento. Para mí es muy importante hacer este contexto porque una vez llega la pandemia, una vez llega el encierro, pues todo se trastoca, el tipo de indagación se modifica completamente. Sin embargo, en ese proceso del encierro y cuando empezamos a ver un poco más la luz a la calle, fue totalmente necesario volver a encontrarnos presencialmente, justamente por el espíritu, digamos, de esta investigación que es creación escénica, y que aunque pues está demostrado que virtualmente también se puede crear, una cosa que teníamos, pues que creemos aún con Laura, es que la pandemia es transitoria, el teatro es eterno. Por lo tanto, desde allí pensábamos nosotros que deberíamos ir hasta volver a la presencialidad para poder encontrar el material que ustedes pudieron ver en los videos. Sin embargo, nos hacía falta algo en esta indagación, es que ese material pues es un registro fílmico y no da cuenta, digamos, completamente de lo que se vive en la construcción de atmósferas y, bueno, en este caso, particularmente con los elementos. Así que vamos a empezar en este momento. Laura va a empezar inmediatamente, termine mi presentación. Quisiera pedir el favor, si es posible, en los próximos, que anclen esta pantalla, mi pantalla la anclen para que les quede a ustedes completo en sus celulares o en sus computadores y puedan verlo a pantalla completa. Y luego ya, cuando Laura lo indique, pueden desanclarla para compartir pantalla. Así que muchas gracias y aquí empezamos. Puede empezar a correr el tiempo, maestro, muy amable. ¿Qué ves? Veo una grulla que vuela en lo profundo del mar. ¿Y tú qué ves? Yo veo una estrella que está parpadeando y cae lentamente. Ese día no hay estrellas. Cuando al lobo se le acaba la paciencia, pela los dientes y cambia de piel. Veo un árbol con grandes raíces. Veo a una mujer que se convierte en piedra. ¡Ya no quiero jugar más! ¡Ah! Quiero respirar. Buenos días. Lo que ustedes acaban de apreciar fue un fragmento del ejercicio escénico Navegantes, que fue el resultado de mi investigación. Nosotros decidimos presentar este fragmento porque sé que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video. Sin embargo, no es lo mismo verlo de forma pues, en vivo que ver un video. Además, esto era un reto para nosotros como actores, poder conectar con la sensación de esa situación sin haber pasado previamente las otras situaciones. Ahora bien, voy a comenzar a compartir la pantalla. Bueno, ahorita sí.
Les voy a presentar mi investigación que se llama Los 4 elementos de la naturaleza como ruta para la creación escénica. Esta investigación parte de un interés y una necesidad de mí como actriz investigadora. Resulta que en los 3 montajes que yo realicé durante la carrera, lo que hacíamos fue tomar una obra de autor, analizarla, improvisar alrededor de ella y después montarla. Sin embargo, yo sentía eso un poco ajeno a mí. Sentía que no podía conectar del todo con las sensaciones, puesto que eran palabras de otra persona. Y me hago la pregunta, ¿cómo podría yo crear desde mi propia sensación sin que esto se quede solo en el tema de la sensación, sino que pueda ser una estructura como tal de una obra? Por ende, me planteo la pregunta problema que ustedes pues ya pueden apreciar, que pudieron apreciar en el documento. El objetivo de esta investigación es crear un ejercicio escénico y para eso me pongo 3 pasos. El primero es explorar. El segundo, identificar los hallazgos de esta exploración de los 4 elementos de la naturaleza. Y finalmente, evidenciar los hallazgos de esta exploración. Para esta investigación fueron claves 6 conceptos. El primero, el de ejercicio. El de ejercicio lo tomó de Michael Cheho. En su bibliografía tiene 3 libros sobre la técnica de la actuación, al actor y lecciones para un actor profesional. Ejercicio él lo describe y en esta investigación fue muy significativo como la preparación previa que tiene un actor antes de la interpretación. Una preparación consciente que lo conecta integralmente tanto con mente, cuerpo y espíritu. El segundo concepto es el ejercicio de los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Para tierra, Michael Cheho relaciona el verbo moldear. Y con esto nos da la premisa de que imaginemos que el espacio que está alrededor hace oposición al movimiento que estamos haciendo como actores. En el segundo, el elemento agua describe el verbo flotar. Y para esto pide que imaginemos que la superficie que está alrededor, imaginemos que está llena de agua y por ende los movimientos que uno hace tienen esa calidad de movimiento. Para el aire, describe el verbo volar. Y para esto pide que imaginemos el vuelo de las aves. Y finalmente el fuego describe el verbo irradiar, donde pide que imaginemos que todos los rayos de luz que salen de nuestro cuerpo salen por el espacio. Después está la sensación psicofísica, que concretamente es una conjugación entre lo que está sintiendo el actor en su interior y lo que está percibiendo en el exterior, que se manifiesta a través del movimiento y la gestualidad. El gesto psicológico es una precisión de lo que está sintiendo el actor y esto más adelante se refleja en la psicología del personaje. Las imágenes creativas son imágenes con las que conecta el actor para tener una sensación y concentrarse en la situación que está viviendo. Y por último, el laboratorio de creación lo tomo del laboratorio escénico de Univalle, en el que describen esta oportunidad como un espacio en que ciertas personas se reúnen con el objetivo de crear y para esto desde el ensayo y error exploran y toman anotaciones para llegar a su objetivo final. Como equipo desarrollamos una metodología en 3 fases. La primera fase fue el laboratorio de exploración, la segunda fase la fase de análisis y la tercera fase la de creación del ejercicio escénico. La primera fase. En la primera fase realizamos una exploración individual. Inicialmente empiezo yo como actriz investigadora, con mi cuerpo, exploro el movimiento, las sensaciones que me generan estos 4 elementos de la naturaleza y tomo los registros en la bitácora. Después, yo organizo lo que hallo en una secuencia sencilla y resulta que en esta secuencia me doy cuenta que siempre visualizo un ente externo y por eso siento la necesidad, porque el laboratorio me lo dio, de invitar a un actor. En este caso fue Juan David Ramírez. Cuando Juan David entra, él también realiza una exploración individual para interiorizar esos 4 elementos y después realizamos una exploración en pareja. Resulta que cuando nosotros estábamos en la exploración, sentíamos que no teníamos forma de volver a la sensación. Las sensaciones, como ustedes bien lo saben, se reinventan todo el tiempo. Y por eso buscamos la alternativa de poder fijar de alguna forma esas sensaciones que ya habíamos encontrado. Y la forma en la que lo hicimos fue el gesto psicológico, que también hace parte de Michael Cheho.
Como les decía, el gesto psicológico permite precisar lo que está percibiendo el actor en el cuerpo psíquico y de esta forma pudimos plantear 2 gestos psicológicos por cada uno de los 4 elementos para poder recoger esa diversidad que dan los 4 elementos de la naturaleza. Cuando ya tuvimos el gesto psicológico, decidimos involucrar al laboratorio objetos, pero estos objetos no eran cualquier objeto. Estos objetos tenían que ver con la sensación que habíamos experimentado previamente y cómo nosotros como actores podíamos hacer una relación de estos objetos con lo que sentíamos en nuestro interior. Después aparece el lenguaje musical, que se articula al laboratorio de la misma forma que los objetos. Pedimos precisar unas piezas musicales que tuvieran relación con estas sensaciones y, como bien saben, el lenguaje musical, la música como tal, tiene su propia atmósfera y esto nos ayudaba a introducirnos en las sensaciones, era como una conexión directa. Ya después yo tengo la oportunidad de articularme con el semillero Ars Vitam y este semillero, que es un semillero de música, bajo la dirección de Juan Manuel Arango, nos permite que el lenguaje musical sea una extensión de lo que nosotros estamos percibiendo y él ayuda a componer unas piezas musicales respecto a lo que nosotros le comentamos que hemos percibido con cada uno de los 4 elementos de la naturaleza, que tiene una calidad distinta. Al final de cada exploración realizamos una escritura automática que corresponde a lo que percibimos cada uno con los 4 elementos de la naturaleza, y esto más adelante se convierte en dramaturgia porque son los diálogos que nosotros decimos en el ejercicio escénico. Finalmente realizamos una improvisación en conjunto que nos permite articular todos los hallazgos previos de lo que les acabo de comentar. Y con esta improvisación en conjunto lo que hacemos y logramos es encontrar puntos de encuentro de lo que hago yo y lo que hace mi compañero, porque empieza a haber una relación y lo que hacemos parece tener consecuencia de lo que ha hecho el otro en medio de la acción-reacción. La segunda fase es la fase de análisis. Esta fase se realiza gracias a las herramientas de bitácora y video. Los ejes que se tienen en cuenta para analizar esto son las calidades del movimiento, y para esto uso a Rudolf Laban. ¿Por qué lo uso? Porque él tiene 8 verbos de acción donde cualifica los movimientos y eso nos permite precisar aún más las sensaciones que estamos viviendo con los 4 elementos de la naturaleza. Es decir, ya en este momento a un nivel más técnico. Esto nos permite también, estas herramientas de video y bitácora, nos permite analizar qué acciones realizan los actores, cómo se relacionan con el espacio, qué tempo-ritmo tienen, cuál es el sonido onomatopéyico y la característica de la voz que tienen cada uno, y la sensación psicofísica de cada uno de los 4 elementos de la naturaleza. Por lo menos, en el caso de la Tierra, en general encontramos que había una sensación de despertar o renacer. Todo esto por lo que sucede con la oposición del movimiento. En el caso del agua sentíamos una sensación de liberación y fluidez, sobre todo en el centro motor. En el caso del aire también era una sensación de libertad y liviandad, por ende la cantidad de movimiento era muy liviana. Y en el caso del fuego sentíamos una sensación de poder e ira. Analizamos la acción-reacción, lo que pasaba entre los actores a través de la kinesis y la proxemia, y esto nos permitía responder preguntas desde el ojo externo, como quiénes somos, qué estamos haciendo, dónde estamos, qué conflictos se comienza a relacionar, porque una cosa fue lo que nosotros exploramos y otra cosa es lo que se ve desde el ojo externo. Bueno, ahora la última fase, que es la fase de la creación del ejercicio escénico. Para esta fase utilizamos otra parte del método de Michael Chejo, porque cuando uno aborda un método no lo podría hacer de una forma fragmentada, sino que articula todo lo del método. Él menciona 2 cosas. La primera es la ley de triplicidad, y la ley de triplicidad se refiere a la relación y disputa de las fuerzas opuestas, lo que permite establecer el conflicto. Nosotros en el análisis encontramos que principalmente Juan David siempre estaba predominando sobre mí, y esto lo articulamos a la creación del ejercicio escénico como una forma de que él
estaba siempre intentando manipular mis movimientos. Otra cosa que encontramos para esto de las fuerzas opuestas es que queríamos hacer una presentación que fuera global de lo que pasa en la cotidianidad, de cómo nosotros constantemente como seres humanos estamos en una disputa con el otro, lo que quiero del otro, lo que el otro quiere de mí, y esto nos permitía articular muchos hallazgos que habíamos tenido en el laboratorio. En una segunda parte, el comportamiento rítmico del ejercicio. Michael Chekhov hace un estudio con la obra Rey Lear de Shakespeare, donde dice de qué forma debería estar estructurado un ejercicio escénico a nivel de situaciones, por decirlo así, y cómo esto permite llegar a unos clímax. Entonces me voy a adelantar un poco a esta diapositiva. Yo realicé un gráfico de cada uno de los 4 elementos de la naturaleza y su comportamiento según la cualidad que cada uno tenía. Y hallé que por lo menos en el caso, como lo pueden observar, el aire y la tierra tienen un comportamiento más estable, mientras que el agua y el fuego tienen más matices. Por ende, en la estructura del ejercicio escénico que yo me planteé, decidí empezar, para establecer el conflicto, empezar con el elemento tierra, después seguir con el elemento agua para dar un dinamismo y comenzar a establecer el conflicto, seguir con el elemento fuego para llegar a ese clímax y finalmente con el elemento aire para la resolución. Después nosotros tomamos de todos los hallazgos situaciones de analogía y en este caso yo quisiera decir algo que me atreví a concluir de esta investigación. A través del gesto psicológico, el gesto psicológico comunica lo que está sintiendo el personaje en el interior. Y yo creo que en este ejercicio escénico, todo lo que nosotros hacíamos correspondía, no como se dice popularmente, a lo que el actor hace, o sea, el personaje es lo que hace, sino que en este caso el personaje era lo que sentía. Y con eso que sentía fue que se comenzaron a establecer todas las situaciones. Finalmente, en este ejercicio escénico se articulan los lenguajes musicales y lumínicos a través de un complemento para la atmósfera de las situaciones que cada uno pues, tenía configuradas. Vale la pena decir que fueron 5 situaciones donde se recoge todos los hallazgos del laboratorio. Ahora bien, finalmente para mí las conclusiones. En primer lugar, para mí el análisis fue lo más importante en este proceso de creación, porque el análisis es lo que le permite a uno trascender de la sensación y poder llevar eso a otro lugar. Cuando uno sabe realmente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, qué calidad tiene y qué comunica, esto permite trascender a la creación, además de darle un objetivo a esa sensación y una intención a lo que está pasando. En segundo lugar, los 4 elementos de la naturaleza sirven como un estímulo interior para que el actor se abra a la creación desde su particularidad creadora y de esta forma conecte con la mente, el cuerpo y el espíritu, y de esta forma puedo encontrar una relación en cómo los 4 elementos de la naturaleza se manifiestan en el actor y esto cómo se relaciona a cómo uno se siente en la vida real, y ahí se pueden establecer miles de situaciones. Para establecer la estructura de un ejercicio escénico es posible mirar el comportamiento rítmico y las cualidades que tiene cada uno de los 4 elementos de la naturaleza para así estructurar dependiendo de lo que uno quiera comunicar con su creación al público. Las atmósferas se construyen a partir del lenguaje musical y lumínico, quienes tienen unas dinámicas similares a la sensación de los 4 elementos de la naturaleza si se ha analizado de forma técnica. Y por último, como licenciada en artes escénicas, espero futura, me llevo una ruta de creación propia desde las sensaciones, desde mi particularidad creadora, y en esta oportunidad yo pude articular muchas de las herramientas que me dio la licenciatura en artes escénicas para poder aterrizar todos estos hallazgos. Finalmente, si me lo permiten, esta ruta de creación escénica la resumo en 4 pasos. El primero, una fase de exploración, donde se interiorizan las sensaciones de los 4 elementos de la naturaleza y se aterrizan a través del movimiento, la acción, los objetos, los gestos, la música y la palabra. Una segunda fase, un segundo paso de análisis a nivel fenomenológico y técnico.
Una tercera fase de improvisación donde se articulan todos los hallazgos y le puedo encontrar sentido. Y finalmente la configuración del ejercicio escénico, donde ya se decanta cuáles son las fuerzas opuestas, cuál es el comportamiento rítmico, cuál es el objetivo de los personajes y cómo esto hace una analogía con la cotidianidad. Listo, aquí está la bibliografía. Y por último, muchas gracias por escuchar esta presentación. Eso fue todo. ¿Puedo dejar de compartir pantalla o requieren que la tenga allí? Muchas gracias, Laura. No, Laura, como desees, puedes ya dejar de compartir. Bueno. ¿No nos va a decir, le regalamos los 2 minutos que faltan? ¿Ah, sí me sobraron 2 minutos? Eso creo en mis precarios cálculos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces empezamos con los 10 minutos para las preguntas que los integrantes del jurado tengan. Entonces, maestra, maestros, ¿tienen la palabra? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya que el equipo no empezó. Bueno, primero pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias por el trabajo y por la presentación. Pues yo inicialmente quería decir que noto mucho trabajo, ¿no? O sea, se nota, digamos, un esfuerzo bastante consciente, digamos, en plantearse una pregunta desde las inquietudes que el artista futura licenciada tenga. Se detona, digamos, esta pregunta, se plantean unos objetivos y se busca. Digamos que en términos académicos, en términos de lo que un trabajo de grado estaría buscando, pues se cumple, ¿no? Lo que yo siento, desde mi perspectiva, es que es bastante rígido, ¿no? Es como bastante cuadriculado, incluso en las apreciaciones que se dan son bastante rígidas y no permiten, digamos, pues esta libertad que también dan los 4 elementos. Me parece, digamos, que la exploración de encontrar, digamos, no sé si se puede llamar un método de creación a partir de esto, de estos 4 elementos, pues es muy interesante, pero también es bastante hermética, ¿no? O sea, hay algunas afirmaciones que hacen en el documento que manifiestan que esta es la manera en que se hace y en la manera que se crea, y bueno, no estoy tan de acuerdo, pero digamos, no es lo que se debe evaluar. Yo sí quería preguntarte, yo veo la afectación del cuerpo, ¿no? El cuerpo se afecta por los cuatro elementos, veo incluso una afectación del texto, ¿no? Porque se escribe a partir de esta escritura automática, una afectación de los elementos que apoyan la iluminación, el sonido, pero a mí no me queda muy claro, ni tampoco lo veo mucho en la presentación, ni tampoco desarrollado en el texto, cómo se afecta la voz, ¿no? Es decir, no sé, el viento, el aire, cómo permite que cambie, o cómo la tierra hace que se dibuje en el espacio algo a partir de lo que estás hablando. Me parecía a mí que en todo el momento de la presentación la voz estaba por el mismo lado, incluso la voz se afectaba a partir de la situación que estaba planteada y no de los elementos, ¿no? O sea, quisiera que me hablaras de eso, cómo trabaja la voz, porque yo no lo vi, la verdad. Ok, pues digamos que así como tú dices, la voz se afecta por la intención ya de la situación como tal, y creo que es sobre todo una extensión de lo que está pasando en el cuerpo. Yo la verdad no analicé mucho la voz porque yo estaba enfocada era en cómo me permitían esos elementos crear, entonces pues seguramente sí hubo como un vacío, así como tú lo dices, en cuanto a describir la voz, pero creo que ese no era el objetivo principal de la investigación como tal, sino más bien cómo esos elementos me permitían crear. Entonces, claro. Qué pena interrumpirte, no, lo pregunto es porque en la creación, digamos, hay distintos elementos, uno es el cuerpo, otro es la voz, otro el sonido, otro la luz, otro, ¿sí me entendés? Y el objetivo directo de la tesis va hacia la creación, ¿no? Utilizar esos 4 elementos para crear, es decir, yo voy a utilizar esos 4 elementos para intervenir las distintas
características que tenga la creación escénica y a partir de eso pues va a resultar algo, ¿no? Entonces en ese sentido sí creo que hace parte del objetivo del documento pues explorar la voz también, ¿no? Porque hace parte de la creación escénica. Aunque si tú miras en la fase de análisis, cuando yo hago la decantación de cada uno de los 4 elementos, digo por lo menos cómo se altera la respiración y qué tono de la voz tiene. Eso sí lo hago y recuerdo que digo por lo menos que en el elemento agua y en el elemento aire los tonos tienden a ser agudos y en el elemento fuego y en el elemento tierra tienden a ser un poco más fuerte en cuanto al tono y a la intención. Entonces sí recuerdo que yo puse un análisis de la voz, seguro no lo desarrollé, pero sí digo cómo estos elementos modifican la voz en cuanto a la intención y en la tonalidad. Vale, vale. Vale. Hola Laura, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días para todos. Primero, pues, excusas, yo tenía un inconveniente, lo pude sortear. Bueno, quiero resaltar lo mismo que ha resaltado el compañero David. Ha sido un trabajo muy acucioso, muy organizado. Digamos que ha sido meticuloso en el proceso de la sistematización de lo que ha sido el proceso de creación, en todo lo que fue el descubrimiento, los hallazgos en el laboratorio, todo lo que refiere al proceso de creación de un ejercicio escénico. Y me encanta la sustentación porque pude conectar en este momento aspectos que para mí estaban como un poco perdidos en cuanto a conectar el documento, lo que habías escrito y lo que hoy te escucho. ¿Qué siento yo? Siento que la manera como nos hablas, como sustentas, como haces mención a las conclusiones a las cuales llegas y a los hallazgos en torno al proceso, es una manera muy desenfadada y es más fácil de digerir que como está escrito en el documento. Entonces creo que en ese aspecto, me corrige David, se habla como de esa rigurosidad, porque debemos pensar también que el documento en cualquier momento lo puede consultar una persona X y será capaz de orientarse, de tomarlo como punto de referencia. Por otro lado, siento que cuando tú hablas de la ley de triplicidad, que es en el proceso del laboratorio, que esa es la creación del ejercicio, ¿no? La última etapa de la creación del ejercicio. Entonces, es claro el comportamiento rítmico, es claro toda la situación de la analogía y la atmósfera. Sin embargo, siento que en la parte final de las conclusiones se queda corta la conclusión cuando tú hablas del lenguaje musical y del lenguaje lumínico como aporte a todos esos descubrimientos que tú has hecho, a todos esos hallazgos que has hecho para la concreción del ejercicio escénico. Y es una manera muy personal, cuando tú muestras estos primeros minutos de la puesta en escena del ejercicio, a mí me hizo falta la música, a mí me hizo falta el cello, porque es el lenguaje completo, o sea, no me podés mostrar la película aparte, los actores aparte, y no. Entonces yo me devuelvo y yo me quedo con el video. Porque a mí logró capturarme, yo entendí todo el proceso con la sustentación del video que ya observé. Entonces, siento que se puede complementar las conclusiones en cuanto a hablar específicamente de esos aportes que tú encontraste en el lenguaje musical, porque es muy grande el hallazgo que has hecho y como que has investigado y ha sido un proceso tan acucioso que a lo mejor lo escribiste y lo dejaste de lado en alguna depuración por allá. Sí, pues yo quiero decir algo. Yo siento que la relación que hago es corta, pero en el caso del lenguaje musical, lo que encuentro son las dinámicas, la relación entre las dinámicas de los elementos, como lo que hago a nivel técnico, y las dinámicas musicales. Justamente cuando estábamos en la creación, era muy interesante cómo el músico se tenía que conectar con nosotros en cuanto a lo que estaba pasando allí. Entonces, pues ya es como eso, sí, tiene una relación fuerte. Vale. Y lo último,
para no tomarme más tiempo, es que tú hablas en el documento de las sensaciones diferentes a las cotidianas. Entonces, me gustaría ser un poco más explícito en cuáles son esas sensaciones diferentes a las sensaciones cotidianas, porque has sido muy Ya, acuciosa en ese proceso. Entonces yo siento que es importante. Y por otro lado, cuando se habla de los conceptos, de los términos que utilizas, entonces hablas por acá, describes, permíteme un segundito. Yo tengo aquí la palabra, dame un segundito. Maestra dale. Vivian, El gesto psicofísico, maestra Vivian, es que si tiene una pregunta, si no, creo que este vale. tipo de observaciones podrían ser observaciones que se hagan después en la devolución que todo el jurado le hace Ok, estudiante vale. cuando esté Bueno, ya no. haciendo su evaluación. Ok. Entonces, bueno, no, solamente es eso. En cuanto a conceptos que has descrito muy bien los términos, los conceptos que allí aparecen. Sin embargo, Laura, en su proceso de sistematización de esos conceptos que ya trabajó, que ya abordó, que ya realizó, es como su punto de vista respecto a todas las herramientas y a todos los conceptos, porque uno trabaja y uno parte con el concepto del maestro Chekhov, pero ya cuando uno asume el proceso, entonces, ¿cómo tú descubres o ratificas toda la definición que nos has puesto aquí en los conceptos y los términos que utilizas en el texto? Gracias. No me queda muy clara la pregunta. Respecto al marco conceptual, cuando tú haces una aclaración de los conceptos que vas a utilizar, gesto psicológico, dame un segundito que aquí lo tengo. El gesto psicológico, cuando tú mencionas aquí en el documento la definición de Chekhov, del gesto psicológico, de los términos que utilizas. Pero allí vemos la definición del documento de lo que dice el maestro, pero también el análisis y la reflexión que tú haces al aplicar el gesto psicológico y al aplicar todo lo que aplicaste a manera de conclusión. Si concuerdas con eso que exploraste, si concuerdas con eso que dice el maestro, o todo lo contrario, difieres, porque uno de los hallazgos o la conclusión puede ser que no estás de acuerdo y que descubres que todo lo contrario, puedes abordar o abordaste la sensación psicofísica desde otro aspecto, partiendo de lo que encuentras escrito por el maestro Chekhov. No sé si me enredé más, si te enredé más No, o si ya, me aclaré un ya, poco. ya creo que la agarré. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que dos de los ejes principales de Michael Chekhov son el movimiento y la imaginación y cómo esto afecta al interior del actor. Y justamente por eso digo que abordé muchos de los puntos del método de Chekhov. No me quedé solo con el ejercicio de los 4 elementos de la naturaleza, sino que apliqué también el gesto psicológico, lo de las leyes, porque creo que todo va conectado y ya que mi búsqueda estaba en cuanto a las sensaciones, todas estas herramientas y que pongo en el marco conceptual lo que permitieron fue posibilitar aterrizar eso, como darle forma al ejercicio para que este tuviera toda una estructura y un sentido. Entonces creo que eran como pasitos que yo acumulaba para poder como tener la estructura final. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Michael Chekhov y ya, pues no sé. Bueno, hemos pasado ya pues más de los 10 minutos, sin embargo, pues el maestro Héctor Elino ha tenido oportunidad de hacer preguntas. No sé si maestro tiene alguna pregunta. Sí, señor. Buenos días para todos. Buenos días. Laura, muchísimas gracias por tu trabajo. Me lo disfruté de principio a fin, tanto la lectura como la observación de los videos, porque es un tema que en su momento lo trabajé y estuve en ese lado también para optar el título. Entonces, tenía como la misma pregunta que le surgió al maestro David y a la maestra Vivian, y es, digamos que yo manejo la terminología, comprendo de lo que estamos hablando,
pero si le pasara esta investigación a una persona que no tuviera nada que ver con teatro o que quisiera hacer su indagación, a acercarse, ve, mire cómo es el cuento de las atmósferas, cómo es el cuento de los elementos, me surgía a mí esa duda como que, ¿será que lo entiende? Y bueno, tengo dos preguntas sencillitas y es, mencionas aquí en tu trabajo que esta investigación pretende establecer una ruta para la creación de dicho ejercicio a partir de la exploración de las sensaciones de los cuatro elementos de la naturaleza y esperas aportar un referente metodológico claro para las nuevas indagaciones en este campo. Entonces, ¿tú crees que esta investigación aporta un referente metodológico para indagaciones? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Y la segunda es, el maestro Camilo hablaba en un principio de la presencialidad y de la virtualidad. Entonces me gustaría que me hablaras cuál fue ese proceso de lo presencial a lo virtual, por ejemplo, en este momento, ¿cierto? Que estás en la sustentación, entonces quiero saber si encuentras algún tipo de dificultad o por el contrario, tienes algún hallazgo significativo. Esas son como mis dos preguntas y muchas gracias, Laura. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo considero que sí aporto porque establezco una ruta de mi forma de llegar a la creación del ejercicio escénico. Como bien les dije en la última partecita, los 4 pasos que yo, digamos, propongo para llegar a la creación de este ejercicio escénico, es importante tenerla en cuenta. Seguramente cuando una persona vaya a montar o a abordar esta metodología, puede tomar los pasos que desee, puede que ellos no vayan a realizar el análisis de Rudolf Laban porque no es una verdad, es solo una forma que yo encontré con lo que había tenido en la carrera. Sin embargo, creo que lo más importante no es que hagan lo mismo, sino que entiendan la importancia de ver cada paso, de ver la necesidad de un análisis, de ver la necesidad de cómo aterrizar esos 4 elementos y ya. Entonces, considero que sí es una ruta. Y respecto a la segunda pregunta, considero, bueno, yo personalmente estoy un poco agotada de la virtualidad y creo que sea virtual o presencial, si el actor puede comunicar algo, lo hará, ya sea a través de la pantalla, ya sea a través de la presencialidad, y justamente creo que por eso, por ahí va mi camino, por el tema de conectarme primero conmigo misma y después ver cómo le llegan a las otras personas esta conexión independientemente por la vía que esté. Entonces, pues nada, era eso y ya. Listo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estamos pues un poquitico apretados de tiempo. No sé si los asistentes tienen algún comentario, preguntas. Yolanda, Francisco, la maestra Ruth. Yo quiero decir algo antes de que pregunten que me olvidó decirle a Vivian. Lo que pasa es que el músico tuvo un inconveniente. Pues él no es de Bellas Artes, él estudia en Univalle, en este momento están en parciales. Es excusa, quizá, pero como que por eso no fue posible que él estuviera presente. Además, esto fue una idea que tuvimos con mi asesor de presentar este momentico de la escena y era difícil para él estar solo esos 3 minuticos. Entonces, por eso no estuvo. Solo quería decir eso. Vale, gracias. Entonces reitero, Francisco dice que no, maestra Ruth, Yolanda. No, yo tampoco tengo preguntas. Yo solo quisiera hacerle un comentario respecto pues de lo que el título sugiere y luego ya como usted presenta toda su metodología que es concretamente la aplicación de un ejercicio de Chekhov. Y obviamente cuando usted lo nombra como el tema de los 4 elementos como camino de la creación, creo que es camino como ruta, ¿sí? Los 4 elementos como ruta de la creación, pues podría ser que estuviera tácitamente refiriendo o abordando otro tipo de perspectivas que también tienen este tipo de metáfora de exploración del movimiento para la preparación de actores o para finalmente el abordaje de trabajos escénicos o de entrenamiento o preparación de actores, ¿cierto? Luego tú escoges las categorías
de Laban como para hacer el análisis de aquellos hallazgos o de aquellas cosas, ¿cierto? Yo no sé, solo como reflexión, porque pues podría ser que hay muchos otros maestros que también en su lógica de preparación de actores o de formación trabajan los 4 elementos, y en ese sentido pues no están acá referenciados ni conceptualmente ni teóricamente, ¿cierto? Y me parece que hay un asunto muy importante de lo que aquí ocurre, es que pues tú tomas un planteamiento que Chekhov hace en su momento histórico muy particular dentro de sus estéticas y todo eso, y formula allí un ejercicio, y eso está como muy bien. Entonces, a mí me surge como esa inquietud de si no sería conveniente de todas maneras en el título o como parte del título, porque luego ya, pues cuando tú empiezas a explicar ya queda claro que estás aplicando un ejercicio de Chekhov, ¿cierto? Pero en el sentido de, de que eso estuviera como presente desde el título, que no sé qué consideraciones hacen. Entonces, pues muchas gracias. En esa llamada pues estarán acompañados por la maestra Mavin también. Entonces, pues que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.